que hoy la violencia es parte integral, ¿no?, de cualquier relación social, ¿no? Es, como ha dicho Vandana Shiva, vivimos en un sistema donde el sistema económico es un sistema de guerra. Sí, cuando hablamos de la historia también hay una historia oficial, que es una historia construida por los hombres y que ha invisibilizado todo lo que es la experiencia de las mujeres y el papel fundamental de las mujeres. Que yo me adscribo a las mujeres que están luchando por la tierra, por el territorio, por la vida, contra el patriarcado que está ahí metido pues con el colonialismo. Es un honor para mí compartir y facilitar esta conversación entre mujeres superpoderosas. Yasnaya Aguilar Gil, Ángeles Donoso Macaya, Silvia Federici y Esther Vivas. Las cuatro han sido unas figuras claves en las luchas por el derecho a una maternidad libre, deseada y no impuesta, la soberanía alimentaria, las huelgas feministas, las economías populares, la defensa de los territorios comunes, el cuidado comunitario, la resistencia lingüística de los pueblos indígenas, las luchas contra la violencia feminicida y transfóbica, las prácticas de memoria y archivo, entre otras resistencias feministas que desafían las múltiples opresiones y extracciones que enfrentamos diariamente. Entonces, muchas gracias por estar acá con nosotras. Bienvenidas a esta charla sobre feminismos populares. Entonces, lo primero que yo quisiera es que habláramos sobre sus prácticas como feministas, sus lugares de enunciación. Me gustaría saber qué las llevó a hacer lo que hacen, cómo practican el feminismo en su vida cotidiana, sus relaciones y en sus formas de trabajar. Bueno, yo voy a empezar y voy a vincular también los temas que, como hablamos con Fátima, que me preguntaba, al trabajo que he hecho últimamente sobre temas de feminismo y maternidades. Por lo tanto, lo traigo en mi caso particular a los temas que he venido trabajando. Y en mi caso particular, si decidí escribir el libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, fue porque cuando una vez me convertí en madre, como feminista me sentí en parte huérfana de referentes. Yo escribí el libro Mamá desobediente entre el año 2015 y 2018. Antes no lo empecé a escribir de la nueva ola feminista que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos años. Y la maternidad en ese momento era algo como bastante ajeno al feminismo. El feminismo en general era bastante hostil a lo que significaba ser madre, porque históricamente se ha identificado ser madre con un mandato patriarcal, porque ha sido así, ¿no? Y gracias a la lucha de las feministas que nos precedieron, de la segunda ola, pues se acabó con este mandato. Pero somos herederas de un feminismo que, en parte, desarrolló un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo, es decir, en la medida en que el patriarcado nos impone ser madres, pues hay una reacción en contra. Y creo que en los últimos años toda una serie de mujeres que somos feministas y que hemos sido madres, en la medida en que hemos podido decidir si ser madres o no, gracias a la lucha de nuestras antecesoras, hemos podido mirar a la maternidad con menos prejuicio. Y al mismo tiempo que rechazamos este mandato patriarcal, también consideramos que la maternidad es una experiencia que, con todas sus ambivalencias y sus contradicciones, tenemos el derecho de poder decidir si queremos transitar esta experiencia. Es decir, es tan importante poder decidir abortar en un determinado momento
cómo poder decidir tirar adelante ese embarazo y ser madres. Y si somos madres, pues esta maternidad tiene que estar dotada de una serie de derechos. Derecho a poder decidir en mi embarazo, en mi parto, en mi posparto. Y esto que parece tan evidente que como mujeres podamos decidir en este proceso nos es negado sistemáticamente por un sistema profundamente maternofóbico que supedita todo lo que es la vida y la vulnerabilidad humana a lo productivo. Y en este sentido, pues la maternidad también es menospreciada. Y desde esta mirada, desde este lugar, pues escribí el libro Mamá desobediente, desde esta perspectiva feminista que no rechaza la maternidad, al contrario, busca valorar esta práctica materna, darle una visibilidad, también señalar que debe de ser una responsabilidad colectiva, no solo de las mujeres, y que evidentemente el derecho al aborto es la premisa imprescindible para tener derecho a una maternidad libre, deseada y no impuesta, y que por lo tanto es fundamental dar visibilidad a esta experiencia sin idealizarla, entendiendo que la maternidad va mucho más allá de lo biológico, entendiendo que la experiencia materna va mucho más allá de las mujeres cis, entendiendo pues que la experiencia materna es múltiple, es plural y es diversa. Y desde este lugar es el que me ha movido a trabajar la maternidad desde este feminismo interseccional, popular y de base. Bueno, voy a seguir yo. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Fátima porque nos preparó, también nos mandó unas preguntas. A Cintia, de Yanira, por la invitación a estar acá. Y para mí, en verdad, es un honor estar sentada. Le dije a Yana, ya que soy su fan, soy fan de Silvia, soy fan de Esther, entonces me siento demasiado emocionada de estar aquí, en verdad. Creo que para mí hay como varias cosas, pero primero hay una educación muy tradicional y patriarcal, así me crié. Entonces siempre yo era la hermana mayor y siento que siempre se me puso otra vara porque era mujer, porque era la mayor y había cosas que yo podía hacer o no hacer. Y eso como que generó en mí bastante sospecha, cuestionamiento, como ideas de rebeldía, aunque nunca fui muy rebelde, honestamente. Y ya una vez que migré a Estados Unidos, siento que esa perspectiva ha estado siempre bien anclada en una como darse cuenta de las diferencias, ¿no? Y como ser muy sensible a cómo funciona, por ejemplo, la discriminación en distintos niveles, a cómo funciona el privilegio en distintos niveles, qué significa migrar a este país con una visa, con una beca de maestría, de doctorado, y cruzarse, ¿verdad?, con personas que migran de otra manera. Y para mí también el feminismo ha estado siempre muy anclado y muy vinculado a la educación y a la educación pública, ¿verdad? Entonces me parece que he tratado como profesora justo en esta universidad, yo enseño en esta universidad aquí en BMCC, que es un community college para quienes no saben, ¿verdad? Entonces es una universidad donde las personas entran sin ningún tipo o sea, cualquier persona puede estudiar aquí. El costo, por supuesto, ¿verdad? Es muy barato o casi nada. Entonces se amplía la educación mucho, pero también te das cuenta de que muchas de esas estudiantes y muchos estudiantes no tienen ni idea de lo que es el feminismo, no es algo con lo que están, ¿verdad?, vinculadas, a pesar de que a veces relacionamos cierto feminismo con la academia, con la universidad y otro feminismo popular con las calles, pero en espacios como este a veces el feminismo no está presente. Entonces, ¿cómo también hacer estas herramientas, ¿verdad?, y estas maneras de pensar accesibles y disponibles para estudiantes que quizás cuidan en sus casas a familiares o que tienen hijos o que tienen 3 trabajos y que a la vez están tratando de hacer una carrera simplemente para poder tener una mejor vida, ¿verdad? Entonces, primero me parece que sí, el feminismo muy vinculado a la educación. Y por otra parte, como investigadora y como escritora me ha interesado mucho
quizás también hacer como un poco de resistencia a esta especie como de moda del feminismo y de visibilizar a las mujeres como sin calificarlas, ¿verdad? O sea, como que qué significa dar visibilidad, qué significa ser mujer. Entonces, como en el trabajo más de investigación me ha interesado revisitar ciertas historiografías y cómo se escribe la misma historia del feminismo, y en mi caso, cómo se ha escrito la historia de los feminismos en Chile, y cuál es el trabajo que han hecho los movimientos feministas, y por ejemplo la Coordinadora Feminista 8M, pero también movimientos campesinos populares como es Anamuri, que es una asociación de mujeres rurales indígenas que se definen como campesinas feministas populares, y el trabajo de teorización de memoria y de archivo que han hecho desde la misma experiencia. Entonces también cómo podemos pensar desde un espacio, por ejemplo, desde el espacio académico, en todo este trabajo epistemológico, teórico, potentísimo, que se produce, por supuesto, afuera de las paredes de la universidad, pero que es lo que nutre finalmente lo que está pasando adentro de la universidad. Entonces me ha interesado mucho estudiar esos movimientos y las prácticas que hacen de escritura y de memoria y de archivo. Y también resistir un poquitito desde el trabajo sobre lo visual, sobre todo, qué imágenes, ¿verdad? ¿Qué imágenes circulan? Cómo se tematizan y cómo se discuten las imágenes que circulan, qué significa, por ejemplo, que se visibilice a un determinado grupo de cierta manera, qué imágenes, quién tiene derecho a mostrar su imagen, quién tiene derecho a que su imagen no sea mostrada. Y estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades migrantes en la ciudad, en esta ciudad y en todas partes, ¿verdad? Hay como una hipervisibilización de ciertos cuerpos, pero de cierta manera y que no tendrían derecho como a elegir si quieren estar exhibidos o no. Y por otro lado hay una invisibilización de muchos cuerpos y de muchas experiencias que les gustaría quizás tener esa posibilidad de ese espacio, ¿verdad? De visibilización. Entonces me parece que si pensamos en la mirada feminista como una manera, como una orientación, como dice Sara Ahmed, como una metodología o como una forma de ser, ¿verdad? De estar en el mundo, pero también como una forma de hacer mundos, ¿verdad? Como una forma de sostener la vida. Para mí me parece que esa posición es siempre una posición que tiene cierta como, por lo menos para mí, hay como que mirar con cierta desconfianza, mirar con desconfianza al poder, ¿verdad? Mirar con interrogando y cuestionando, pero también es una mirada muy tierna, o sea, hay mucha ternura, hay mucha complicidad, porque en ciertas experiencias esas como son los afectos que necesitamos. No sé si, creo que voy a dejarlo. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un placer estar aquí, ¿no? Y gracias por invitarnos, ¿no? A este encuentro. ¿Qué es el feminismo? Para mí el feminismo me ha marcado mucho, ¿no? El primer feminismo, yo llego de la primera ola del feminismo de los años 70 y muchas veces digo que el feminismo me ha salvado la vida porque yo estaba muy deprimida, ¿no? Crecido en Italia en el periodo después de la guerra. Un país que salía de la guerra y también muy patriarcal todavía. Y yo sentía yo creo que estaba una niña, una gran rebeldía contra todos los límites. Y bueno, cuando con una beca llegaron a Estados Unidos, empezado a participar a los encuentros del primer movimiento feminista. ¿No? He participado sobre todo en estos debates, ¿no? Para comprender cuáles son las raíces del patriarcado, la misoginia en esta sociedad, ¿no? Y nos hemos dado cuenta muy pronto que en realidad, ¿no? La raíz del patriarcalismo en esta sociedad capitalista es la desvalorización del trabajo que hacen las mujeres, ¿no? Y la desvalorización
de todas las actividades que reproducen la vida, que son las actividades en las cuales las mujeres han sido más involucradas. Entonces, a partir de esta reflexión, de esta comprensión, ¿no?, de las raíces de la misoginia, del sexismo, del patriarcalismo, ¿no?, ha sido como una ventana para comprender en qué sistema social vivimos. Y comprender que, bueno, no vivimos en una sociedad que estructuralmente debe desvalorizar la vida. Porque no su fin, ¿cómo se dice? No es la valorización de la vida, la acumulación de la riqueza. Entonces, a partir de esta comprensión, ¿no? Esta comprensión me ha estimulado a hacer todo mi estudio histórico, sea mi política, sea mi trabajo organizativo, sea mi estudio histórico, para comprender dónde viene esta sociedad, qué es esa sociedad, cómo funciona. Y es aquí que he empezado a estudiar la Edad Media, descubrir la casa de brujas, ¿no? Y bueno, también he participado en muchas luchas, no solamente luchas directamente feministas, en muchas formas de organización, porque por toda la historia de mi involucramiento con el feminismo ha sido marcada por la comprensión que necesitamos no solamente mejorar la condición de las mujeres, pero cambiar la sociedad. Y sigue siendo para mí la fin de todo lo que hago. Me parece que no hay cosa más importante en la vida, a pesar de todas las situaciones privadas, que dedicarse a cambiar esta sociedad tan injusta, tan racista, tan colonial, tan patriarcal. Entonces he participado en varios movimientos, como el movimiento contra la globalización, ¿no? Y comprender, ¿no?, que, por ejemplo, el colonialismo no ha terminado, que, ¿no?, a partir sobre todo de los años 80 ha empezado todo un proceso muy, muy brutal de decolonización. Y hoy podemos ver, ¿no?, lo que se pasa en Palestina. No es la Palestina, muchas veces dice el mundo. No es solamente es una forma extrema de proceso que podemos ver en muchas partes del mundo. A partir, ¿no?, de la América del Sur. Y después del movimiento contra la globalización, también el movimiento contra la deuda, la política de la deuda, que es parte de eso, ¿no? Que es la deuda sea nacional, sea la deuda, ¿no?, privada, individual. El movimiento contra la pena de muerte, contra los carceles. Bueno, este ha sido, ¿no?, y para terminar, yo he sido muy, muy inspirada de los años, ¿no?, por los movimientos feministas y los movimientos sociales, no sea en África, mas sobre todo en América del Sur, la dicha América Latina, vial. Y no, yo he viajado bastante y en los años, ¿no?, como se dice, desarrollado muchos entramados con compañeras de Argentina, de México, de Brasil, ¿no? Y en el libro de Encantar el Mundo, ¿no? Un libro que nunca habría podido escribir si no había hecho esta experiencia, ¿no? Porque la experiencia exactamente de los feminismos populares, comunitarios, feminismo que se han creado, que tienen una visión muy amplia, porque luchan no solamente contra el machismo, el sexismo, pero comprende que no se puede luchar contra el sexismo si no se lucha contra el capitalismo, contra la colonización y contra el racismo. Entonces, estos siguen siendo, ¿no?, de motivos de mi vida hoy, de mi trabajo con un grupo de compañeras, ¿no?, que hemos nominado de cerca sobre la violencia, ¿no? Porque hoy la violencia es parte integral
¿no? De cualquier relación social, ¿no? Como ha dicho Vandana Shiva, vivimos en un sistema donde el sistema económico es un sistema de guerra, donde no hay diversidad entre la economía y la guerra. Gracias. Bueno, también agradezco muchísimo a todos los esfuerzos de todas las personas que hacen posible que estemos aquí y me honra muchísimo poder estar en esta conversación. Y bueno, mi relación con el feminismo es un poco, quiero decir, voy a curarme en salud, como decimos en México. No quiero que de ningún modo esto se lea como una postura antifeminista. No, no lo es, pero quiero contar un poco. Cuando, digamos, teniendo contacto con el feminismo, vi una constante en varias de las mujeres que estaban luchando en mi territorio. Yo pertenezco al pueblo Mije, un pueblo indígena en Oaxaca, en la Sierra Norte, en el sur de México. Y empecé a preguntar ante esta inquietud y les preguntaba, oiga, había una mujer que había luchado muchísimo por el territorio, la lengua, y le decía, ¿usted se considera feminista? Y me decía, es complicado, no sé, a veces sí. Y después platicaba con otras personas y luego empecé a ver entrevistas con mujeres indígenas de Perú, quechuas, y decían, bueno, pues sí, pero es complejo. Yo decía, ¿por qué tenemos esta relación un poco conflictiva, digamos, con la palabra feminismo? Igual no con todo el feminismo. Y me di cuenta que, claro, la relación que teníamos con el feminismo en muchas ocasiones tenía que ver con organizaciones no gubernamentales o colectivas que llegaban a nuestros territorios y un poco nos decían como de, uy, de todas las mujeres ustedes están muy mal, están peor, ¿no? O sea, ser mujer, indígena, pobre. Ya esa era la entrada y entonces por eso había una relación como un poco difícil. Y a veces, por ejemplo, llegaban funcionarias feministas que nos decían, recuerdo muy bien, como está muy bien que ustedes participen en sus estructuras comunales de gobierno, pero ya es momento de que pasen a la política de verdad. Y la política de verdad era la del Estado, o sea, buscar ser diputadas. Y eso iba un poco, ¿saben? Como en contra eh, de muchos de los deseos de las mujeres. Y en mi comunidad particularmente tenía una historia muy importante porque desde antes de las cuotas de género desde el gobierno, desde esta agenda feminista, pues había una gran participación política de las mujeres. Yo recuerdo desde pequeña haber asistido a las asambleas con mi abuela, donde mi abuela podía hablar y teníamos muchísimas mujeres participando en la estructura. Después empecé a entender que eso tenía que ver con la tierra y tenía que ver con que en mi comunidad, desde la época colonial, las mujeres podíamos ser posesionarias de la tierra comunal. Y entonces veía una relación muy fuerte con la tierra que en estos encuentros con organizaciones feministas no se podía entender. Recuerdo particularmente cuando nos decían, bueno, y es que el aborto, una demanda feminista. Y recuerdo a las señoras parteras diciendo, bueno, para ustedes eso es importante, nos adscribimos, pero pues aquí es un asunto de las parteras. O sea, nunca nadie ha estado en la cárcel por un aborto. Y incluso hace poco, unas personas mayores que hacen justicia en mi comunidad, una persona ya muy relacionada con cristianismo, con organizaciones cristianas, fue a denunciar a una mujer porque había abortado y esas personas ya mayores dijeron, eso es un asunto de las mujeres, nosotros no juzgamos eso, o sea, eso no podemos juzgar. Entonces, pero cuando las mujeres decían, no, bueno, nosotros queremos ser posesionarias de tierra comunal y que el Registro Agrario Nacional, o sea, el Estado reconozca no solo a los hombres como los comuneros, muchas mujeres decían, eso no es feminismo. Nosotros obviamente nos quedamos un poco como de, ¿por qué no? Y claro, también entiendo que de aquel lado no había tal vez una comprensión clara de qué es ser comunero y que la tierra puede estar en propiedad comunal. Hay una serie de desencuentros que ahora entiendo que hacían nuestra relación un poco
compleja con el feminismo, ¿no? Y también después me di cuenta que tenía que ver con el hecho de que ese feminismo que nos tocó ver era bastante colonialista. Y entonces era difícil que nos adscribiéramos. Y después también como que me fui dando cuenta reflexionando que en la tradición occidental de pensamiento, generalmente, digo, hay una relación de abierto desprecio, esa es muy fácil de detectar. Pero hay otra que tiene que ver con algo que desde la biología le han llamado la validación, que es otra cara. Entonces, como que dicen, bueno, si para validar el conocimiento mije le voy a llamar ciencia. Entonces, eso es ciencia mije. Y nosotros respondíamos, es que no es ciencia y está bien que no lo sea, porque en la ciencia es una serie también de fenómenos sociales, no solo es un método. Hay un premio Nobel de física y de química, hay revistas indexadas, hay una serie de sistemas de elaboración. Entonces queríamos decir, hay muchos sistemas de conocimiento, hay en el mundo de reproducción y creación, y uno de esos es la ciencia, debe ordenarse en la C de ciencia. No tienes que validarme a mí. Entonces yo creo que hay muchos movimientos de mujeres y uno de ellos en la F está el feminismo. Y entonces ver el feminismo en una relación de diversidad de luchas de mujeres, y creo que desde ahí podríamos entonces establecer una relación, digamos, más horizontal, y que al haber este reconocimiento, no es decir que que no está bien, ni mucho menos, sino que es distinta la genealogía y la historia, que yo me adscribo a las mujeres que están luchando por la tierra, por el territorio, por la vida, contra el patriarcado que está ahí metido, pues con el colonialismo bien imbuido, y que está ahí y que no, por ejemplo, muchas de las mujeres del colectivo de mujeres al que yo pertenezco de mi comunidad, pues no han leído, no viene de este corpus escrito, no está organizado por olas, ¿no? O sea, tiene otras características propias. Y bueno, ahí empecé a ver también que desde los pueblos indígenas las mujeres nos relacionamos de al menos 3 maneras posibles con el feminismo. Una es quienes se asumen feministas y han abrevado del corpus escrito del feminismo y de su corpus valiosísimo teórico y que se adscriben a alguna de las, bueno, a la última ola. Después veo como una relación de sí soy feminista, comunista iba a decir. O sea, ¿qué onda con este lapsus? Sí soy feminista, pero con apellido le llamo. Soy feminista antirracista, interseccional, comunitaria. Como dice, sí, pero. Y luego hay quienes, como una estrategia, no por antifeministas, preferimos no llamarnos feministas, pero no por antifeministas, sino para decir, tenemos ciertas luchas y no todas las luchas de las mujeres pueden llamarse feminismo, está bien y podemos en esa diversidad dialogar mejor. Bueno, muchas gracias por sus maravillosas respuestas y gracias, Silvia, por mencionar la violencia atroz contra el pueblo palestino. Es una violencia que demuestra la inviabilidad del Estado, de los estados, como fuentes de protección de la vida. Y mi pregunta va un poco hacia esa relación que tienen sus propios feminismos con el Estado y el Estado-nación. Si no es el Estado, ¿qué formas de organización ustedes imaginan, de organización social y política, ustedes imaginan para poner la vida en el centro y no estas máquinas de muerte e impunidad que estamos viendo que no son viables para los intereses, no del capital, sino de la reproducción de la vida bien vivida? Entonces quiero preguntarles por eso.
Bueno, voy a partir yo ahora. Bien. Saben que las tesis dicen Estado y capital, alianza criminal. Entonces, y he estado pensando justo también a raíz de lo que estaba compartiendo ahora Yasna ya, es muy difícil, tenemos como esta fantasía de que le podemos pedir al Estado cosas, ¿verdad? Y que el Estado debería garantizar ciertos derechos sociales y ciertas, sí, garantías para poder, para vivir bien, no para sobrevivir, ¿verdad? Pero si pensamos en la historia de cómo se formaron los Estados-nación, por lo menos en América Latina, todos esos Estados-nación, con la excepción de Haití, ¿verdad? Que fue como la única revolución de personas esclavizadas que se liberan y que podrían haber como liberado a todo el continente, pero fueron criollos independizándose de España, y después esos estados que se forman estaban ahí, ¿verdad?, para asegurar la propiedad privada de ciertos conquistadores que después tuvieron hijos y que llegan hasta el día de hoy con los mismos apellidos y siguen siendo dueños de las tierras. Entonces, exacto, claro. Entonces como es muy, ha habido momentos quizás en que el Estado cumplió mínimamente, ¿verdad?, un cierto rol para garantizar esos derechos, pero la verdad es pensando, y sobre todo ahora porque he estado estudiando mucho la historia de los movimientos campesinos en Chile, la organización campesina antes y después de la reforma agraria, el Estado nunca, o sea, siempre se ha quedado corto, ¿verdad? Y siempre ha estado ahí para asegurar el interés del capital más que el interés de las personas. Entonces, por ejemplo, los colectivos, me preguntabas por esas formas, y yo creo que una forma de organización, o sea, parte de abajo, ¿verdad? Si vamos a decir que la organización y la política parte de la base, se articula a nivel horizontal, y esas demandas no van ya al Estado, sino que se tratan de construir de otra manera. Entonces, por ejemplo, justamente estos colectivos de mujeres campesinas, rurales, indígenas y pescadoras, y porque se definen así, se declaran absolutamente autónomas, no solamente del Estado, sino también de los partidos políticos, porque son muchas mujeres campesinas que de hecho comenzaron organizándose en sindicatos, y en sindicatos que fueron formados vinculados a ciertas ideologías y ciertos partidos políticos. La mayoría son socialistas, pero se desligaron incluso de esos mismos partidos, porque cuando llegaban a pedir ciertas demandas para las mujeres les decían no sean feministas, pero ni siquiera se estaban definiendo como feministas en los 80, ahora sí lo hacen, pero entonces, claro, es organizarse, por ejemplo, en colectivos, en grupos, y esos grupos después se articulan con otros grupos en otros países, ¿verdad? Y no pasa ya por una cuestión a través del Estado, sino que pasa por, en este caso, no sé, la organización, por ejemplo, de latinoamericana de organizaciones campesinas, la Vía Campesina también, ¿verdad?, que está a nivel mundial. Entonces, me parece que lamentablemente, en el siglo XXI, y fue verdad también en el siglo XX y en el siglo XIX, el Estado no es donde vamos a encontrar ese espacio de acogida y o de salvaguarda, ¿verdad?, que va a garantizar esos derechos, sino que cada vez hay que luchar por ello, hay que organizarse, y el objetivo no es finalmente que el Estado cambie esas políticas, sino que quizás desmantelar el Estado. O sea, al final los anarquistas y los abolicionistas tienen razón. Eso. Bueno, sí, pues, ok. Bueno, no, no son por el Estado, claro. El Estado, bueno, en 5 minutos que va a hablar, ¿cómo se puede decir? Entonces voy a ser esquemática. El Estado es el representante del capitalismo, de la clase capitalista, y bueno, no, el Estado puede ser obligado con grandes movimientos populares a hacer algunas reformas, pero es muy importante ver también
cuál tipo de reforma, porque hay reformas que en realidad peoran la relación porque pueden satisfacer los deseos, las necesidades de grupos particulares, pero profundizar la diferencia, las desigualdades. Entonces, yo creo que la lucha que se debe hacer es una lucha para crear un mundo diferente, un mundo sin los estados y un mundo que se crea sobre forma comunitaria de vida, sobre forma de autogobierno. Claro que hoy eso parece algo de imposible, utópico, porque vivimos en una situación que no podría ser peor. Yo no sé, yo tengo el corazón roto. Es un periodo, creo que sea uno de los periodos peor de mi vida, porque lo que se está pasando ahora en el mundo me parece que es de una tal gravedad que parece, como se dice, eliminar el significado, el placer de todo lo que se hace en la vida, ¿no? Cuando podemos ver un genocidio que dura un año de la forma más cruel, más cruenta, más perversa, más bárbara, ¿no? Es un genocidio online, a cielo abierto, que no se preocupa de esconderse, de ocultarse, porque todos los gobiernos, este gobierno democrático que se llegan que se dicen democráticos, que se preocupan de los derechos humanos, que enseñan al mundo a cómo no hacer, que son todos juntos, la comunidad europea, los Estados Unidos, no solamente apoyar, sino instigar, porque lo que se pasa en Palestina, ahora en el Líbano, ¿dónde vamos? Porque Israel está bombardando la Siria, después anuncian gran bombeos en Irán, entonces se está creando una nueva mapa del Medio Oriente, ¿no? Que es uno de los lugares donde hay el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es más importante también subrayar es que lo que se pasa en Palestina o en el Líbano no es aislado. Porque si vamos a ver lo que se pasa en el resto del mundo, en África, en el Sudán, en el Congo, en Haití, en muchísima parte de la América Latina, ¿no? Podemos ver que hay cosas muy similares, que la Palestina es el mundo. Porque, por ejemplo, ¿no? Si vamos a ver la lucha que se están pasando en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en México, contra, por ejemplo, todos los megaproyectos extractivistas que están destruyendo enteras comunidades, están destruyendo miles y miles de vidas, están destruyendo también la naturaleza, ¿no? Entonces vemos que que lo que se pasa, ¿no? En Palestina no es una cosa excepcional, es en realidad algo que se está pasando en cualquier parte del mundo. Entonces somos testigos de una gran expansión de la relación capitalista con un máximo de violencia. Y violencia que no es una casualidad, que la forma de guerra es una forma que se preocupa sobre todo de destruir toda la infraestructura reproductiva, ¿no? Destruir todo lo que permite a enteras comunidades de reproducirse, así de vaciar, despojar, vaciar enteros lugares para ser, ¿no? Destinado, ¿no? al extractivismo, al robo de los recursos que permitirían la vida a millones de personas. Entonces, ¿cómo se puede apoyar al Estado? ¿Cómo se puede apoyar al Estado? Entonces, yo creo que el ejemplo que nos viene de muchísimas comunidades de la América del Sur
es un ejemplo, ¿no?, que enfrente a una gran violencia de la nueva, vieja y nueva forma de colonización, ¿no? Hay una lucha que no solamente es de resistencia, pero también de reconstrucción de nueva forma de vida, de nueva forma de comunitarismo, de comunalismo, ¿no?, de autogobierno, con la forma de asamblear, con la forma... Y entonces yo creo que eso es el camino. Eso es el camino solamente, ¿no?, en México o en Brasil, es el camino para nosotros también. Evidentemente, y la organización, la autoorganización popular es fundamental para cambiar las cosas. La autoorganización colectiva se ha visto desde la lucha por la soberanía alimentaria y la lucha que han llevado a cabo pues, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, reivindicando el acceso a la tierra, a las semillas, a los recursos naturales. Lo vemos también desde, si miramos a lo que son los derechos de las madres, ¿no? El trabajo de la partería, que incluso durante la pandemia, cuando las mujeres ni siquiera eran atendidas en los hospitales, fueron las parteras las que acabaron salvando los partos de muchísimas mujeres, en particular en países de América Latina y en países donde había una fuerte tradición de partería, como puede ser Bolivia. Por lo tanto, la autoorganización popular es fundamental para, no solo para plantear alternativas, sino para señalar que otras prácticas pues, son posibles y son viables. Dicho esto, también creo que el Estado tiene una serie de responsabilidades. Es verdad, ¿no?, que el Estado actúa desde una lógica capitalista y desde una lógica patriarcal. Y es un Estado pues, que violenta nuestras vidas, en particular las vidas de las mujeres y de los sectores pues, más oprimidos. Pero yo creo que no podemos renunciar a cambiar las políticas que lleva a cabo el Estado, porque estas políticas nos afectan en nuestro día a día. De hecho, cuando miramos a movimientos a favor de la soberanía alimentaria y, por lo tanto, un movimiento tan importante como es el movimiento de los sin tierra en Brasil, lo que reivindica son políticas por parte del Estado que den acceso a la tierra a las comunidades campesinas, precisamente para usurpar la tierra de los grandes terratenientes y que se las den a las personas pues, que viven y trabajan de la tierra y que nos alimentan, ¿no? Y si miramos desde una perspectiva de los derechos de las mujeres, en este caso de las madres, pues necesitamos otras políticas que no nos violenten nuestras vidas ni nuestra experiencia, empezando, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, con todo lo que tiene que ver con el parto. Cuando hablamos de maternidades biológicas, hay una violencia totalmente normalizada en los partos que tiene que ver con la violencia obstétrica, que es el maltrato sistemático que sufrimos las mujeres a la hora de dar a luz. Porque precisamente hay unas políticas que responden a una lógica patriarcal y capitalista que violentan los nacimientos y nuestro parto. Se aplica una lógica patriarcal en la atención sanitaria al parto, que tiene que ver con una voluntad de supeditar a la mujer, de considerar que la mujer no es un sujeto con capacidad de decisión. Y también estas prácticas tienen que ver con una lógica capitalista de mercantilizar los partos, de convertir el parto en una especie de fast food, ¿no? Es decir, ¿por qué en los últimos años las cesáreas no necesarias se han convertido en una nueva manera de parir? Porque responden a esta lógica capitalista que tú sabes cuando un parto empieza y cuando un parto termina y da muchos más recursos económicos, más beneficios a la sanidad privada. Un parto precisamente tiene una lógica muy anticapitalista, porque no sabes ni cuándo empieza ni cuándo acaba. Y la capacidad de decisión tiene que ver con el proceso de parir de esa mujer y de ese bebé que está naciendo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, en el caso concreto ahora que estoy planteando, pues lo que se ve es la lógica patriarcal y capitalista a partir de unas políticas del Estado que nos supeditan, nos violentan y que estas prácticas están totalmente normalizadas. Porque se considera que parir es esto, que tú no puedas decidir, que tú no te puedas quejar y que quien sabe de tu parto es quien te lo va a atender, ¿no? Evidentemente, esto hay que cambiarlo a partir de tomar conciencia que nosotras podemos decidir en este proceso, pero también hay que cambiar una serie de políticas públicas para que cualquier mujer que vaya
a un hospital a dar a luz, pues tenga un parto respetado. Y que si tú quieres parir a casa también tengas unos derechos garantizados, que no lo tengas de asumir de tu bolsillo cuando hablamos de países como, por ejemplo, en España, ¿no? Que esto no entra en la seguridad pública, claro. Aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuando todo es privado, ¿no? Y en Latinoamérica menos. Y en Latinoamérica, pues hay otras políticas, ¿no? Por eso me refiero, ¿no? Que el Estado, yo creo, también tiene que garantizar unos derechos a las mujeres, a las personas, porque si no estos derechos se acaban convirtiendo en un privilegio. ¿Quién puede tal vez, lo traigo a mi terreno, ¿no? ¿Quién puede parir de una manera respetada, entre comillas? ¿Quién puede pararse a una partera, a una ginecóloga que tenga esta mirada? Si tú no tienes este dinero, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que ya veremos cómo será atendido tu parto. Y lo que vemos con las cifras de violencia obstétrica es que aquellas mujeres con menos recursos económicos, aquellas mujeres racializadas, aquellas mujeres con diversidad funcional, aquellas mujeres tal vez muy jóvenes, aquellas mujeres sin pareja, es decir, aquellas personas, mujeres atravesadas por más opresiones y más discriminaciones son las que más sufren violencia. Por lo tanto, yo creo que es fundamental la autoorganización popular, porque sin esta es imposible el cambio social y es imposible plantear otras prácticas y otras alternativas, pero también es importante que las políticas públicas cambien y que las políticas públicas estén al servicio de las personas y de los sectores populares. No puede ser que al final las políticas públicas estén al servicio del capital, con una lógica mercantilista y con una lógica patriarcal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es necesario la combinación de ambos. Cambiar el mundo de base parte por la autoorganización, por reconocer los saberes también de los pueblos originarios en relación a la tierra, a los recursos naturales, el saber de la partería, un saber de mujeres que fue expulsado de las salas de parto a partir de la sanidad moderna, porque se consideró que el saber de las mujeres parteras era una amenaza. ¿Y cuántas, como bien explica Silvia en sus libros, fueron quemadas en las hogueras en la Edad Media porque eran una amenaza? Entonces, creo fundamental esto, ¿no? Recuperar estos saberes populares, reivindicarlos, reivindicar políticas públicas que respondan a nuestras necesidades para que se respeten nuestros derechos a partir de este saber, y la organización popular fundamental para empujar hacia este cambio. Por aras de la vida, a mí me tocó crecer en una estructura política comunal que está en la periferia de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de mi abuela y de mucha gente, solo conocía a muy pocas personas asalariadas. Es decir, en mi contexto en donde yo crecí, pues la gente vivía del campo, la mayor parte de la gente. Y las únicas personas asalariadas que yo conocía eran los maestros, y muchos de ellos no eran de la comunidad. Entonces, de alguna manera, eso cambia muchas cosas, ¿no? Entonces vivía un poco no fuera del capitalismo, ojalá, pero sí en las periferias. Había muchas cosas que tenían en la ciudad, se vendían, que allá no tenía sentido. O sea, que no estaba, muchas cosas no estaban mercantilizadas. Y lo mismo, por ejemplo, bueno, yo nací hablando de este tema del que vas a hablar en casa, y teníamos el temazcal. Entonces eso estaba como muy vivo hasta que llegaron las políticas de esterilización, porque la población indígena tiene muchos hijos, según en los 80s. Y también en las periferias del estado. Y habíamos aprendido, y después me di cuenta históricamente, a fingir al Estado que en nuestro pueblo las cosas sucedían como ellos decían, pero en realidad no. Y entonces tenemos un sistema de autogobierno asambleario que se configura, no es prehispánico, sino se configura como una estructura que nos sirvió para 500 años, porque aquello que había antes se destruyó. Entonces son pequeñas asambleas y comunidades. No hay un gobierno central. La región Mije se resiste mucho a la centralización del gobierno, y que funciona con base en algo que se llama comunalidad, en donde aprendimos a resolver muchas cosas sin el Estado.
Entonces, me es muy difícil luego explicar en otros contextos en donde el Estado ha estado muy presente que es posible organizarse sin el Estado. Porque generalmente cuando tú dices es posible la vida sin Estado, te dicen, entonces la opción es el mercado. Pero entre lo privado y lo público existe una tercera vía que es lo común. Pero es difícil y entiendo que no toda la gente está en mi contexto. Entonces, cuando yo hablo de eso, me dicen, eso funciona muy bien para tu pueblo, que es chiquito, pero para la Ciudad de México esto no funciona. Entonces, hay una idea de que lo macro es un macro homogéneo y que todo macro en realidad está hecho de micros. O sea, el barrio, la calle, el vecindario, el edificio, y que eso es susceptible de organizarse. Entonces, nos han hecho creer que tienes dos vías. Si, supongamos, se va el agua en tu edificio, tienes o le hablas al Estado y le dices, oigan, yo pago mis impuestos y por favor arréglenme este problema, o bien pagas que te llegue una pipa de agua, te lo resuelve el Estado o te lo resuelve el mercado. Pero hay otra opción, que es organizarse entre todos en el edificio, hablar con los vecinos y empezar a resolver eso, ¿no? Entonces, yo creo que las estructuras micro son fundamentales porque esa es la opción que da para la vida. La arquitectura del Estado está concentrada para fallarnos sí o sí y es muy caro. Vamos a suponer que dices, el Estado es una estructura diseñada en su arquitectura para la concentración del poder. Entonces tú dices, es una tabla con la que nos pegan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerse de esa tabla de su control, esa es la lucha a la izquierda, digamos, históricamente, porque si yo tengo esa tabla no te voy a pegar, la voy a usar para el bien público. Y entonces dices, hay un gran esfuerzo para poner a la izquierda en el poder y por fin llega ahí y al principio dice, bueno, ya no te voy a pegar y hay cambios, pero después dice, te pego tantito y otro poquito. Entonces, de pronto, como en México, llevas 80 años con el mismo partido en el poder. O la otra opción es la alternancia que tanto se aprecia la democracia de tener a la derecha. Yo no quiero esa alternancia. Entonces, es muy interesante cómo el Estado-Nación, ese modelo donde el mundo está dividido en 195 cajitas, habiendo tantos pueblos y naciones, miles de ellos, nos parezca tan difícil de pensar la vida sin el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué tendrá? Vamos a ponerle 300 años viéndonos generosos. Lleva nada en la historia de la humanidad y no podemos pensar la vida sin el Estado. Y cuando algo se ve como imposible de imaginar, yo pienso que es lo más hegemónico y que hay que revelarse en la imaginación. Entonces yo digo, ¿cómo sería un sistema de salud sin el Estado y sin el mercado? Porque aparte esta idea de Milei o anarcocapitalista de que es posible el capitalismo sin Estado, a mí me da mucha risa, porque yo digo, ¿quién les garantiza el robo que es la propiedad privada? El Estado. O sea, no es posible, están profundamente imbuidos. Entonces, yo pienso más, y aquí tal vez quiero poner una metáfora, bueno, primero imaginar cómo funcionaría un aeropuerto sin Estado y sin mercado. ¿Cómo funcionaría, pero a detalle, amueblarlo en la imaginación? Un sistema de salud sin Estado y sin mercado. Y ahí es bien difícil porque la gente regresa al Estado, regresa. Y para mí la ficción especulativa ha sido muy importante para imaginar cómo funcionaría el arte sin mercado y sin Estado. Pero bueno, eso me voy a ir por otro camino. Pero quisiera tal vez dejar ahí una metáfora. Como necesitamos vivir en común, decía un poeta que no hay que confundir el hecho divino de existir con el hecho satánico de coexistir, pero a mí me gusta mucho coexistir. Muy poca gente, incluso la persona más individualista y capitalista, es puede vivir sin otras personas. Así de, muy individualista, a ver, vive sin otras personas. Las necesita. Y la fiesta es una gran prueba de eso, ¿no? Y puede ser el más individualista y capitalista, pero no hay fiesta sin otras personas, sin invitados, ¿no? Pero bueno, en fin, ya me estoy yendo por otro lado. La metáfora es la siguiente. Hay monocultivos, ¿no? En el mundo. Y por ejemplo, un campo de maíz es un monocultivo, pero una milpa, que es un sistema tradicional mesoamericano, en una milpa hay maíz y hay frijoles y hay calabazas y hay incluso cosas que no se siembran, que salen y son comestibles, los quelites. Es un sistema, el frijol fija nitrógeno que se come el maíz para crecer.
Y entonces yo pienso en no otra alternativa, no es decir, el Estado y entonces tenemos la comunalidad, que es donde yo crecí, sino que pienso que hay estructuras nómadas como en los samis, que son maneras contemporáneas de existir. Hay estructuras tribales, comunales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no hay una sola respuesta, hay muchas respuestas. Y pienso entonces que ante el monocultivo del Estado, la respuesta sería una milpa sociopolítica de muchas opciones en concreto para gestionar la vida. ¿Y qué creen? Esta estructura comunal está, como decimos en México, va calado y garantizado. Llevamos 500 años y lo que nos permitió sobrevivir no fue el Estado, fue esta estructura. Ya la hemos probado, sí funciona, vale la pena. Bueno, tenemos poco tiempo. Yo justo quería hacer una pregunta sobre el papel de la imaginación y la alegría dentro de sus prácticas feministas y políticas. Pero quiero cerrar esta conversación con una pregunta sobre sus prácticas historiográficas y archivísticas y esta relación con la memoria de otras luchas que a ustedes las anteceden y que las han hecho posibles. Y mi pregunta es, de qué manera su trabajo levanta la memoria y cuida los relatos de las luchas contra las diferentes formas de violencias de las que hemos conversado, pues las violencias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Bueno, para empezar, porque para mí para mí la importancia de la historia, ¿no? Es fundamental. Todas las veces que tengo un problema político, que intento comprender lo que se está pasando, siempre regreso a la historia, porque no, mm, no hay nada que problemas serios que surgen en el presente, ¿no? Todo lo podemos ver cada día. Y por eso he dedicado mucho de mi energía, de mi trabajo, a la reconstrucción, a la comprensión, ¿no? Y el trabajo que he hecho sobre la casa de bruja ha sido fundamental para comprender la historia del cambio de la posición de la mujer, ¿no? En la sociedad capitalista, y me ha permitido de comprender también lo que se está pasando en el presente, porque la casa de bruja no se ha terminado, al contrario. Desde los años 80 hemos visto en varias partes del mundo, varios países del África, del India, parte en Asia, ¿no? Un regreso de acusaciones de brujería que ya han condenado muchísimas mujeres a la hoguera, y se sigue quemando mujeres en varias partes del mundo. Y yo creo que es un problema de los movimientos feministas que no han tematizado este fenómeno, que es un fenómeno horrendo y muy conectado con ¿no? la forma de recolonización a la cual somos testigos, con esta expansión de relación capitalista, el despojo de la tierra. Hay países en África, por ejemplo, donde se dice que si una mujer no tiene una herencia de tierra, es como una condena a muerte, ¿no? Porque en un momento en cual hay una gran expansión, ¿no? De las grandes corporaciones minera, petrolera, agronegocios, también de la gasolina verde, ¿no? Entonces una gran toma de tierra y los conflictos sobre la tierra se están multiplicando. Entonces para mí ¿no? el estudio de las historias es fundamental, ¿no? Y yo creo que he aprendido también mucho, ¿no? De la discusión, debate con compañeras, ¿no? de la América Latina, sobre todo compañeras que llegan de una experiencia de mujer indígena,
sobre el significado de la memoria, del recupero de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, de cómo se habla de comunes de la tierra, el aire, los mares son comunes, son bienes comunales, pero también la memoria, ¿no? Cómo recuperar la memoria colectiva es fundamental, ¿no? Porque la memoria colectiva es parte de nuestra identidad, es lo que nos permite de continuar, ¿no? Regreso también para hablar de lo que se está pasando en Palestina. Es muy importante ver, ¿no? Como en esta decisión de Israel de exterminar el pueblo palestinés, no solamente se matan la persona, no solamente se destruyen los edificios, pero en particular, no solamente se atacan sobre todo la infancia que representan el futuro, pero también se ha sido todo para destruir el pasado, los archivos, destruir los archivos, las librerías, las escuelas, todo puede continuar a dar un sentido de su historia, ¿no? ¿Qué es lo que te permite de continuar, ¿no? ¿Qué te permite de tomar el coraje continuamente de resistir, de recuperar nueva energía para una nueva lucha, ¿no? Eso yo creo que es una cosa muy importante en la vida, ¿no? de la América del Sur, de pueblos de la América del Sur, porque, ¿no? El sentido de la memoria, que es la relación entre los vivientes y los muertos, que lo que son muertos no son realmente muertos porque siguen siendo presentes en la vida y se hace un esfuerzo porque sean presentes en la vida del cada día, en la lucha del cada día. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Seguir en este camino. Gracias. Sí, cuando hablamos de la historia también hay una historia oficial, que es una historia construida por los hombres y que ha invisibilizado todo lo que es la experiencia de las mujeres y el papel fundamental de las mujeres a lo largo de la historia. Pero también cuando hablamos de feminismo ha habido un feminismo hegemónico, que es el que ha tenido el relato oficial y que también ha excluido muchas otras realidades. Y, por ejemplo, en mi trabajo sobre maternidad, cuando miras atrás en la historia y en particular en la historia de los feminismos, como señalaba antes, ha habido una relación muy compleja entre lo que es el feminismo de la segunda ola, un feminismo blanco hegemónico con la experiencia materna. Y en los años 60-70 las máximas teóricas feministas en ese periodo pues señalaban como la maternidad era el gran problema de las mujeres. Pero ¿de qué mujeres, no? La maternidad era el gran problema de las mujeres blancas, de clase media, heterosexuales, con pareja. Hay que mirar, por lo tanto, más allá de este feminismo hegemónico y también, si nos trasladamos a ese periodo, habían voces disidentes dentro también del feminismo. Por ejemplo, la figura de la poeta, activista lesbiana, teórica, ensayista Adrienne Rich, estadounidense, que, por ejemplo, en relación al tema de la maternidad, planteaba otra mirada de reconciliación, diferenciando entre lo que es la institución de la maternidad, es decir, lo que es el mandato patriarcal de ser madres que hay que rechazar, de lo que es la experiencia materna, es decir, las capacidades que tenemos las mujeres para tener criaturas y el derecho de poder decidir sobre esta experiencia y visibilizar y valorar esta experiencia con toda su ambivalencia y sus contradicciones. También desde el feminismo negro, del feminismo afroamericano, autoras como Bell Hooks o Patricia Hill Collins señalaban cómo mientras en ese periodo las feministas blancas apuntaban a que el gran problema de las mujeres era la maternidad, para las mujeres afroamericanas el gran problema pues era el racismo, era la violencia del Estado, era la pobreza, era la precariedad en el trabajo, pero no la maternidad y la crianza. Por lo tanto, cuando también miramos a la historia y la historia del feminismo, hay que mirar a esta historia con una mirada abierta, ¿no?
y mirar más allá del feminismo hegemónico blanco, que ha excluido también muchas otras realidades. Por lo tanto, de aquí la importancia de reivindicar un feminismo interseccional, un feminismo, por lo tanto, que incluye muchas de las luchas de las mujeres, y trayéndolo a mi terreno de la maternidad, ¿no? Pues entender como desde una perspectiva feminista interseccional, pues la maternidad no solo tiene que ver con un sujeto único de madre blanca, de clase media, heterosexual, con pareja, mujer cis, sino que va mucho más allá, ¿no? Y que por lo tanto hay una pluralidad en el sujeto materno que es fundamental reivindicar y visibilizar, como decía antes, más allá de lo biológico, más allá de lo cis y más allá de lo blanco, lo heterosexual y de las madres con pareja, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es este feminismo interseccional el que permite reconocer toda una serie de identidades plurales y diversas, y ser incluyente y no excluyente, porque también bajo la etiqueta del feminismo hay un feminismo que es fuertemente excluyente de realidades que tienen que ver con identidades de género disidentes, que tienen que ver con la diversidad racial, la diversidad funcional, etcétera, ¿no? Y por lo tanto hay que mirar y recoger esta historia, pero beber de esa historia que defiende este feminismo incluyente, este feminismo que suma desde la pluralidad de las distintas identidades. Em, Estaba pensando que en este hacer historia, ¿verdad? También la pregunta es cómo hacemos esa historia, cómo recuperamos, y creo que también la misma interpretación de la historia de los feminismos como en olas, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, sigue esta lógica como masculinamente centrada de la historia, de pensar en estos momentos como claves, ¿verdad? Y el primer intento quizás de los feminismos es como para precisamente a raíz de lo que decía Esther, de esta invisibilización de mujeres a lo largo de la historia, vamos atrás y vamos a recuperar a estas figuras, ¿verdad? Que van a ser notables, pero eso sigue repitiendo la misma lógica como masculinamente centrada en la historia, como hizo una feminista chilena, y hay una imagen muy linda de Julieta Kirkwood, que fue una socióloga y una historiadora chilena durante la dictadura, que ella hablaba de que quería ser un archivador primitivo del feminismo, y fijarse precisamente en todos esos momentos que no son los momentos como de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, sino que en esa continuidad, ¿verdad? Que es lo que, como esa continuidad de la historia es lo que se borra, porque estamos pensando siempre en esa lógica como del héroe o la lógica del uno. Entonces, ¿qué pasa si pensamos en la lógica del coro, en la lógica de la asamblea, en la lógica de la reunión semanal de las señoras que se juntan los domingos? O sea, como todo eso que no es excepcional. Entonces me interesa mucho pensar en cómo recuperar una historiografía feminista, también haciendo historia de otra manera, ¿verdad? No buscando los grandes eventos, sino que buscando quizás momentos o situaciones que se van repitiendo, y así ir creando como esta especie de continuidad. Y como estamos en una feria de libros, quería regalarles simplemente algunos ejemplos de esto. Este es un libro que acaba de salir, por ejemplo, y está disponible gratis en PDF. Se llama Feminismo Campesino y Popular. Salió recién en junio del 2024 y es un libro escrito colectivamente. Tiene varias autoras y ninguna está nombrada como las autoras, sino que vienen todas las coordinadoras, y relata 30 años de lucha de feminismo campesino y popular. Y es muy lindo porque las autoras, escrito por, de nuevo, coordinadoras campesinas, mujeres rurales de distintas partes de América Latina, dicen ahí que están proponiendo, ¿verdad? Están ofreciendo esta historia, o sea, además de haber estado cuidando y de trabajando la tierra, luchando contra el Estado, haciendo demandas, ahora se han puesto a la tarea también de recuperar su historia y de hacer esta memoria de este feminismo campesino, pero dicen, no podemos definir esto porque estas son las demandas que han habido hasta ahora, pero estas demandas van a cambiar, ¿verdad? O sea, el feminismo popular o campesino no es esto es lo que ofrecemos en este momento. Y está bellísimo el libro. Otro ejemplo, en Chile durante la dictadura, varias feministas se pusieron a estudiar la historia de las sufragistas y de cómo había sido el proceso de las elecciones en Chile, y publican en plena dictadura un libro que se llama Queremos votar en las próximas elecciones, que fue una especie de provocación, ¿verdad? Porque ese libro también lo pueden encontrar ahí, porque como decían, como una
publicar un libro en plena dictadura hablando de elecciones y de votar, pero era un libro que recogía la historia del sufragismo en Chile y todas las luchas del MEMCH que partieron en los años 30, que eran feministas socialistas, y toda esa larga lucha para legalizar el aborto, que también era una lucha que llevaba 70 años. Y el otro ejemplo es un libro que salió en el 2020, que se llama La huelga feminista va, también como una afirmación, ¿verdad? Y es un libro que en plena lucha, o sea, un libro que aparece en la pandemia, justo antes del 8 de marzo del 2020, que se planteaba como bueno, justo después ahí nos quedamos todos encerradas, ¿verdad? Pero básicamente recogía las memorias de muchas coordinadoras, de muchos grupos, de muchas asociaciones que se empezaron a coordinar para la huelga general que fue en el año 2019, en el año 2018. Y entonces el libro recoge consignas, notas de asambleas, reflexiones, y ellas lo proponen como una caja de herramientas para la lucha feminista transfronteriza. Este es un libro que apareció en Chile también a muchas voces, o sea, con muchas autoras, ninguna de ellas singularizada, y que también pidieron fotos de registros, y todas las fotos fueron publicadas sin nombre. O sea, como me interesa mucho esa autoría colectiva, ¿verdad? Que borra finalmente también la figura del autor. Y estos esfuerzos que parten de los mismos movimientos para escribir su propia historia y su propia memoria. Así que eso, gracias. Yo siento que en nuestro caso, pues el papel de la memoria ha sido fundamental, ¿no? Y la memoria está en nuestras lenguas y en una rica y constante y muy viva tradición oral, que prefiero llamarle la tradición de la memoria, porque es así como en la escritura es el papel donde, bueno, el papel o los píxeles ahora, es la memoria en nuestro caso, ¿no? Ahí está. Ahí está todo eso. Y además, esta memoria es colectiva, ¿no? Naturalmente no hay una autoría y sirve para reproducir muchas cosas, para educarnos, ¿no? Si tienes mucha flojera y no quieres hacer algo, te cuentan una historia de los flojos y demás. Y hay muchos tipos de historia de creación del mundo que explican muchas cosas. Y por otro lado, se nos ha negado el acceso a nuestra historia. En el sistema educativo se ha borrado y hay una simplificación y el Estado hace un extractivismo de símbolos para, digamos, para construir una identidad nacional que nos quita, ¿no? Para construir lo mexicano, por ejemplo. Y entonces también hay una negación sobre nuestra propia historia. Yo cuando me enteré, por ejemplo, yo recuerdo que tenía un libro de texto que se llamaba Tierra del Sol, que era un libro de texto de mi región, de la historia de mi región. Y decía cosas como, bueno, los mijes, a diferencia de todos los pueblos indígenas con un pasado glorioso, pues no tienen pirámides, no tienen nada, solo tienen pieles y las intercambiaban para poder tener vasijas. Cosas así que después me enteré que eran totalmente falsas. Y hace poco tiempo tuve la oportunidad de empezar a ver archivos sobre rebeliones de los pueblos indígenas. Y estaba en un momento como ahora, como dice Silvia, en el que sientes que no hay manera, ¿no? O sea, en un momento muy triste en el que yo sentía que los partidos políticos, o sea, que estábamos a punto de colapsar estos sistemas que nos han mantenido hasta acá. Después voy a otros contextos y me doy cuenta que está muy bien, pero en ese momento estaban pasando muchas cosas y me di cuenta que hubo una rebelión entre muchas, o sea, desde el día 1 de la colonización hasta 1994 en México, rebeliones indígenas ha habido, ¿no? Y una de esas rebeliones fue muy grande en Oaxaca, muchos pueblos se unieron y pienso lo que significó la colonización y las guerras de conquista. Y entonces me doy cuenta como los historiadores calculan que en ese proceso 9 de cada 10 personas nativas murieron. 9 de cada 10, somos descendientes de un 10%. Y claro, eso implicó el secuestro de personas en África, ¿no? Para explotar estos territorios. Y aparte hubo asesinatos, guerras, epidemias, las epidemias que fueron terribles. Y
en ese contexto, los pueblos se organizan y bajo el lema de ni Dios, ni rey, ni tributo, pude ver los juicios después, ni Dios, ni rey, ni tributo, se levantan en contra del orden colonial. Y sucede algo que a mí nadie me había contado, y es que durante un año, casi un año, en 1660, se expulsa a los españoles. Se suspende el gobierno colonial y no hay gobierno colonial y hay autogobierno. Y aquello es una fiesta. Y quienes liderean esas rebeliones también hay mujeres. Y están ahí sus nombres. De hecho, después también hay otra rebelión donde una mujer de 14 años liderea en la región de Chiapas, Tzotzil. Y nadie nos había hablado de esas rebeliones, no sabíamos. Después fue encontrando claves en la tradición oral, pero encriptadas. Y entonces cuando me di cuenta de eso, yo estaba de, ¿cómo? Mujeres liderando rebeliones. Expulsan estos alcaldes mayores españoles, se van, pero bueno, después viene la represión. Y es una represión terrible, y lo primero que hacen con las mujeres que se rebelaron es cortarles su cabello. Eso es muy interesante. A otros los mandan a minas, a trabajos forzados, y a unos pues los matan y destruyen sus cuerpos y ponen pedazos de sus cuerpos por todo el camino hasta Oaxaca, como un castigo ejemplar de aquello. Y los pueblos se rebelan porque las cargas de tributo eran tales que la gente moría de hambre. Las cargas de trabajo eran tales, o sea, hacen una serie de quejas de todo lo que sucedía. Imagínense aquello. Y entonces ahora, con todo lo que está sucediendo en el mundo, con la crisis climática ya comenzando, yo pienso, no lo vamos a lograr. O sea, yo tenía mucho miedo de no lo vamos a lograr. Pero luego también pienso en estas mujeres que se rebelaron y pienso en cuando regresa la represión, en que yo tomo una nave del tiempo, una máquina del tiempo, y me voy a ese momento y me encuentro a una mujer mije y le digo, ¿qué crees? Vengo del siglo XXI, nuestras comunidades siguen existiendo, seguimos hablando mije, seguimos teniendo la tierra. Probablemente esa mujer me dijera, estás loca, en mije, claro. ¿Qué no acabas de ver esto? O sea, nos rebelamos, la devastación es total. Había españoles que entrenaban perros para matar a mijes. Entonces, por cierto, hay crónicas donde mujeres mijes se hacen abortos colectivos como una protesta de mi hijo no va a ser tu sirviente. Entonces, seguramente yo voy y entonces me dice ella, no, mira, nos rebelamos y no hay futuro. Incluso en la alegría de la rebelión, todo volvió a ser igual. No me creería, porque contra toda expectativa, contra toda lógica y contra todo pronóstico sensato, seguimos existiendo. Entonces, cuando me agarra la desesperanza de esa historia, agarro fuerza y digo, bueno, tal vez una mujer del siglo XXVIII agarra una máquina del tiempo y me dice, ¿qué crees, Yasnaya? Vengo del siglo XXVIII, seguimos hablando, mija, existimos y la vida sigue. Y entonces pienso que es posible y de ahí me nutro, ¿no? De esa memoria.